¿Alguna vez nos hemos parado a pensar si es posible capturar la esencia del mundo entero en un solo día? El 11 de febrero de 2026, miles de millones de historias ocurrieron a la vez. Hoy vamos a intentar destilar las más importantes en un único relato. Desde cumbres políticas que pueden decidir el futuro de regiones enteras, hasta desastres naturales, avances tecnológicos que nos conectan, todo pasa al mismo tiempo. Vamos a ver cómo estas historias, que a primera vista no tienen nada que ver, en realidad pintan un retrato bastante completo de cómo era el mundo en ese preciso instante. Para conseguirlo, hemos elegido 15 acontecimientos clave, 15 noticias que juntas nos dan una foto fija de un planeta lleno de tensiones, de cambios y, sobre todo, de contradicciones. Venga, empezamos. Primera sección, diplomacia de alto nivel. Aquí vamos a ver esa gran partida de ajedrez global, donde cada movimiento de un líder tiene consecuencias en todo el tablero. El punto más caliente, sin duda, estaba en Oriente Medio. La cita clave era en Washington, donde el presidente Trump se reunía con el primer ministro israelí Netanyahu, una cumbre de altísimo nivel para definir la estrategia frente a la creciente influencia de Irán en la zona. Y aquí es donde estaba el verdadero nudo, el punto muerto. Porque, a ver, Teherán parecía dispuesto a sentarse a hablar de su programa nuclear, pero se negaban rotundo a poner sobre la mesa su programa de misiles balísticos. Y claro, para Washington eso era un no rotundo. Pero la diplomacia, ya se sabe, no son solo palabras. Estados Unidos se planteó la posibilidad de enviar un segundo portaaviones a la región, o sea, una demostración de fuerza en toda regla para dejarle claro a Irán que la paciencia se estaba agotando. Pero mientras la tensión subía en Oriente Medio, si viajamos a Asia, la historia era completamente diferente. Allí se estaba forjando una alianza económica muy potente. Estados Unidos e India daban un paso de gigante hacia un gran pacto comercial. Un movimiento estratégico visto por muchos como un contrapeso a la influencia de China. Y ojo, porque el mismo día aparecía una pequeña luz en otro de los grandes conflictos del planeta. Salía la noticia de que Ucrania podría celebrar un referéndum para un acuerdo de paz. Un movimiento impulsado, en parte, por la diplomacia estadounidense. Una posible salida a la guerra. Vale, dejamos ahora las altas esferas y las cumbres para bajar un poco a tierra. Vamos con la segunda sección, naciones en transición. Aquí veremos esos momentos cruciales que estaban redefiniendo el futuro de varios países desde dentro. 127 millones. Es una cifra que cuesta hasta imaginar, ¿verdad? Pues ese era el número de personas llamadas a votar en Bangladesh. Unas elecciones que eran básicamente una prueba de fuego para el futuro del país después de la larguísima era de la primera ministra Sheikh Hasina. Y mientras un país entero votaba, otro buscaba justicia. En la Corte Internacional de Justicia, Gambia presentaba las pruebas más completas hasta la fecha en su caso contra Myanmar por el genocidio de la minoría Rohingya, dos caminos muy distintos para dos naciones. En Siria, por otro lado, se veía un pequeño pero muy significativo paso hacia la desescalada. El ejército nacional empezaba a retirarse de una zona de Hasaka gracias a un acuerdo con las fuerzas kurdas. Un recordatorio de que incluso en las guerras más enquistadas, a veces, los pactos son posibles. Y aquí vemos otro tipo de interacción internacional, la cooperación militar. Estados Unidos anunciaba que enviaría 200 soldados a Nigeria. Su objetivo, entrenar a las fuerzas locales para luchar contra grupos islamistas. Un ejemplo muy claro de colaboración para atajar una amenaza regional. Y llegamos a la tercera parte, vida, muerte y deuda. Ahora nos centramos en el frente humano, en cómo las grandes decisiones políticas y económicas acaban afectando a la gente de a pie. 200 millones. Esta cifra tan abrumadora salía de un informe de UNICEF. Era el número de niños que, según sus previsiones, necesitarían ayuda humanitaria en 2026. Un golpe de realidad sobre las crisis que a menudo quedan fuera de los grandes titulares. Y la tragedia, claro, puede golpear en cualquier lugar. En Nueva York, una de las ciudades más ricas del planeta, una ola de frío extremo se cobraba la vida de al menos 18 personas. Una prueba de nuestra vulnerabilidad. Y casi al mismo tiempo, a miles de kilómetros, otra tragedia. En Sudán, el hundimiento de un ferry en el Nilo dejaba al menos 21 muertos. Son dos sucesos distintos, en dos continentes, pero con el mismo recordatorio de fondo, lo frágil que es la vida. Pero más allá de las tragedias repentinas, había crisis que se estaban cociendo a fuego lento. En Estados Unidos, por ejemplo, la deuda de las familias alcanzaba un nuevo récord histórico de 18,8 billones de dólares. Una presión económica silenciosa pero inmensa sobre millones de personas. Pero el día también trajo noticias de progreso. Southwest Airlines, por ejemplo, anunciaba un acuerdo con la empresa Starlink de SpaceX para llevar Wi-Fi de alta velocidad a todos sus aviones. Un pequeño vistazo a un futuro de mayor conectividad. Y aquí llega una de las grandes contradicciones del día.
Mientras la tecnología prometía un futuro sin interrupciones, en el mundo real, en Alemania, los pilotos de Lufthansa anunciaban una huelga masiva. El progreso choca de frente con las demandas laborales de toda la vida. Así que, si hacemos balance, el 11 de febrero de 2026 fue un día de fuerzas totalmente contrapuestas. Vimos cooperación en Asia, pero conflicto en Oriente Medio. Vimos un progreso tecnológico increíble al lado de crisis humanitarias. Y democracia en acción en Bangladesh frente a una deuda que no deja de ahogar el desarrollo. Y la pregunta que nos queda al final es esa, ¿no? Cuando un solo día nos cuenta historias de nuevas alianzas y a la vez de deudas récord que nos ahogan, ¿cuál de esas dos tendencias es la que de verdad está escribiendo el futuro? Es la gran incógnita que nos deja este día.